¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, ya de vuelta. Y el día de hoy empezamos esta semana sin las 5 del día. ¿Por qué empezamos la semana sin las 5 del día? Es que tuve la oportunidad de tener una charla muy interesante, en una entrevista muy temprano el día de hoy, con Michelle Bachelet, la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y también expresidenta de Chile. Hablamos evidentemente de temas que ella ha resaltado en su primera locución ya como comisionada, como el tema de Venezuela, el tema de Nicaragua, pero también una deuda que para algunos la es, para otros no, es el tema del pueblo mapuche en Chile. Cuando se han dado muertes, una de ellas reciente, en enfrentamientos con carabineros. Un tema profundo de derechos humanos que la impacta como comisionada de las Naciones Unidas, de los derechos humanos para las Naciones Unidas, pero que también la impacta como expresidenta. Entonces la pregunta es la gran deuda de Michelle Bachelet. ¿Es esta la gran deuda de Michelle Bachelet con los chilenos? Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Bachelet. El hashtag es numeral Conclu Bachelet. Ahí está en pantalla, numeral Conclu Bachelet. Recuerden que recibo sus comentarios a mi cuenta en Twitter con este numeral Conclu Bachelet. La cuenta es @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Anótenla, por favor. Hay por ahí alguna cuenta que está tratando de pasar como si fuera yo. No, la única que tengo es Soy F del Rincón. Le decía yo, Michelle Bachelet, bueno, pues hay que resaltarlo, es pionera en casi todo. En su Chile natal fue la primera mujer en ocupar la presidencia. No fue elegida para el cargo una vez, sino 2 veces. También fue la primera mujer de Latinoamérica en dirigir un Ministerio de Defensa. Y aunque no fue la primera, tampoco se le resistió el Ministerio de Salud. Si hablamos del ámbito internacional, en 2011 fue nombrada como primera directora de ONU Mujeres. Y también gracias a su trayectoria fue elegida como alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, un cargo que asumió en septiembre de este año. Durante sus mandatos presidenciales, primero entre 2006 y 2010 y después entre 2014 y 2018, Bachelet se caracterizó por su defensa de los derechos humanos. Y a propósito dejó un amplio legado en Chile. Bachelet creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, incorporó a su gobierno el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y aprobó la unión civil para las parejas del mismo sexo. Además de impulsar una reforma educativa, también una reforma tributaria. Como le decía, el día de hoy hablé con Michelle Bachelet en calidad de alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. En esta conversación, la comisionada me confirma en exclusiva que había recibido, solo minutos antes, una invitación formal del presidente Nicolás Maduro para visitar Venezuela. Pero también, y no se nos puede escapar del radar, hay una invitación previa, también muy reciente, de la oposición para que Michelle Bachelet acuda a Venezuela. ¿Esta situación la pone entre la espada y la pared o no? ¿A cuál de las dos invitaciones responder? ¿O a ninguna de ellas? Recuerde usted que aquí la acusación por violaciones a derechos humanos apunta contra el Estado venezolano. ¿Cómo se interpretaría que acudiera a la invitación de Maduro por parte de la oposición? ¿Y cómo tomaría el gobierno de Maduro la asistencia de Bachelet a petición de los opositores? En fin, en esta carta de invitación que le hace Nicolás Maduro, una posibilidad que ya se había planteado, pues salió a relucir el tema en septiembre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando Bachelet se reunió con el canciller venezolano Jorge Arreaza. Pero desde entonces no se sabía nada más al respecto, como que no se supo mucho de qué pasó en esa reunión. Ya Maduro lo había mencionado. Ahora también la oposición ya venía pidiendo en esa época, durante esa época de la reunión con el canciller, la visita de Bachelet, para que verificara, de acuerdo a lo que le decía la misma oposición, las múltiples violaciones a los derechos humanos que denuncian. Esto fue lo que la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, me dijo hace apenas unas horas. Quiero agradecerle que nos haya concedido esta entrevista y darle la bienvenida allá en Ginebra a Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, además de expresidenta de Chile. Muchísimas gracias por esta entrevista. Saludos, ¿cómo se encuentra?
Aquí estamos, Fernando, ocupados, estamos en un foro de empresas y derechos humanos y también estamos a fines de año ya celebrando el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hace 70 años definió cuáles eran los estándares básicos para todos los seres humanos solo por el hecho de existir, solo por el hecho de ser seres humanos independientes de la región, del mundo, de la religión, de la etnia, de cualquier consideración a que todos los seres humanos tenemos derechos, derechos de comer, de educarnos, de salud, ¿no es verdad?, de participar. Bueno, algo muy importante para ustedes los periodistas, que también es algo muy importante para nuestro trabajo, el derecho a expresarse, ¿no?, a poder trabajar libremente, etcétera. Así es, estos derechos fundamentales que parece algunos gobiernos no los tienen claros. En muchas latitudes del planeta hay graves problemas de derechos humanos y voy a empezar a preguntarle en temas que usted incluso ha hecho hincapié ya desde esta posición como alta comisionada de los derechos humanos para las Naciones Unidas. Hay un tema que está exigiendo la atención internacional y que ahora directamente le exigen a la comisionada Michelle Bachelet, padres de las jóvenes víctimas de los enfrentamientos o protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Hay comunicación importante, es una carta que le envían a Michelle Bachelet. Michelle Bachelet le responde a los padres de estas jóvenes víctimas, pero hay pues una reacción intensa, vamos a decirlo así, por parte de la oposición, que ahora mismo, expresidenta Bachelet y comisionada Bachelet, le están prácticamente exigiendo o pidiendo que vaya usted personalmente. Le voy a leer tal cual envía un mensaje Lilian Tintori. Dice: seguiremos alzando nuestras voces e insistiendo para que Bachelet vea en persona las violaciones sistemáticas de derechos humanos, luchando hasta lograr justicia para los héroes caídos y libertad plena para los presos políticos. ¿Qué responde esta petición? Que viene de parte de muchos otros más dentro de la oposición política venezolana y la oposición civil, que son dos cosas diferentes. ¿Qué le responde usted a esta petición que le hacen? Visitar personalmente Venezuela para atender este llamado. Bueno, como usted sabe muy bien, bueno, yo recibí las cartas, las he contestado como corresponde, ¿no es verdad? Y he sabido de esta petición y, por otro lado, esta petición se une a las palabras del presidente Nicolás Maduro durante la Asamblea General, donde señaló públicamente que iba a invitarme, y en el día de hoy he recibido una carta formal de invitación a ir a Venezuela. Claramente habrá que mirar en qué momento es posible, en qué condiciones, ¿no es verdad?, para yo como alta comisionada tener la posibilidad de, así como hablar con el gobierno, también hablar con todas las partes que correspondan. Qué interesante, comisionada, escucharle y enterarme, porque la verdad que no lo sabía, me entero ahora. Me imagino que pues esta noticia también mucha gente se enterará a través de conclusiones y de esta entrevista. Una carta por parte del mismo presidente Maduro. Ya él había dicho, tengo que subrayarlo, que usted era bienvenida cuando quisiera. Esta carta ya tiene un tinte mucho más formal. ¿Alguna petición especial o puntualización sobre el por qué la invitación? No, yo creo que es la formalización del anuncio que él hiciera en el mes de septiembre, a fines de septiembre, donde él dijera que tenía la intención de invitarme, y lo ha formalizado a través de una carta, y es muy nueva la noticia porque la acabo de recibir hace pocos minutos, y ahí entonces, bueno, mi respuesta ha sido: tendremos que mirar cuál es el mejor momento para ir y en qué condiciones. Interesante también entender que se prepara y que tiene a su cargo una investigación precisamente sobre el tema de derechos humanos en Venezuela, que debería estarse entregando en junio, julio del año que entra, 2019. Hay colaboración por parte del gobierno venezolano ya para que los equipos de trabajo puedan estar en Venezuela recopilando información, haciendo entrevistas y, bueno, pues todo lo necesario. Bueno, la verdad que usted sabe que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que está formado por países miembros, ¿no es verdad?, se reúne 3 veces al año, y en la última reunión, que fue en el mes de septiembre, justo yo estaba partiendo como alta comisionada, al cabo de 3 semanas, una de las conclusiones, uno de los acuerdos,
fue una resolución que le pide a la oficina del Alto Comisionado que haga un reporte, un informe de las condiciones y la situación en Venezuela. Efectivamente, nuestros equipos han empezado a trabajar. No tenemos en este momento personas adentro de Venezuela haciendo estos reportes, pero tal vez parte de lo que yo voy a conversar con el gobierno venezolano es que podamos tener acceso para que puedan tener contacto con todas las partes necesarias, puesto que de esa manera vamos a poder entregar un reporte como tenemos que hacerlo nosotros, neutral, objetivo, imparcial sobre las denuncias por un lado, pero también sobre los hallazgos que se encuentren en la visita. Entonces, eso es un trabajo que se va a hacer sí o sí, tengan acceso o no tengan acceso los equipos de mi oficina, ese trabajo tiene que realizarse. A mí me parece, sin embargo, y es lo que yo le digo a todos los países cuando converso con ellos, es que el ideal es que la oficina, sea una misión, o sea porque hay una oficina o a través de la oficina regional, pueda haber acceso para que aquellos reportes, aquellos informes puedan ser lo más efectivamente neutrales, imparciales, objetivos e independientes como nos exige este mandato. Me llama mucho la atención, comisionada Bachelet, ante el escenario internacional. El Grupo de Lima, por ejemplo, denuncias ante la Corte Penal Internacional en contra del gobierno de Nicolás Maduro, los mismos pronunciamientos del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en torno a violaciones de derechos humanos en Venezuela, incluida la tortura, denuncias de las mismas víctimas en testimonios como el de Laurent Saleh, que hace poco logró su libertad teniéndose que ir del país. Sí. La posición en la que queda usted frente a una carta que nos confirma hoy en exclusiva prácticamente que le envía Nicolás Maduro para invitarla precisamente a llevar a cabo una visita al país. Ante este contexto, con una gran cantidad de denuncias y muchos elementos de sustento, Michelle Bachelet, ante una invitación del presidente Nicolás Maduro, ¿no podría esto, revertir la percepción de que se está investigando realmente los derechos humanos o se está colaborando con el gobierno de Maduro? Y se lo digo porque usted conoce cómo se perciben algunas cosas. ¿Han pensado en esto? ¿Qué le preocupa o no? Bueno, la verdad es que yo quiero insistir. Aquí tengo por un lado la invitación de gente de la oposición que quiere que yo vaya al terreno, ¿no es verdad? Y pueda conversar con las familias de las víctimas, con las personas también directamente que pueden haber visto afectados sus derechos humanos, pero también nosotros cuando vamos al país conversamos con los gobiernos, con las ONGs, con la sociedad civil, con distintas personas que nos permita tener una información lo más amplia, comprensiva e integral, ¿no es verdad?, de la situación. Ahora bien, que haya gente que quiera utilizar y dar mal uso a eso, bueno, siempre puede haber, pero lo que yo puedo garantizar es que yo tengo un cargo, que tengo un mandato muy claro. Primero, vaya yo o no vaya a Venezuela, el trabajo de monitoreo y reporte se va a hacer de todas maneras. Y si yo voy, obviamente, también voy a tener una propia percepción y tendré el espacio para conversar con todos lo que sea necesario y poder escuchar los planteamientos de todos quienes sean necesarios. Entonces, yo creo que la gente me conoce, yo soy una persona que cuando me tomo en serio las tareas, soy una persona muy seria, muy responsable y entiendo muy bien mi mandato y lo voy a cumplir a cabalidad. Sí, y se lo pregunto porque es así de sencilla la matemática, ¿no? Uno son los acusadores y el otro es el acusado. El acusado es el Estado, los acusadores son padres de jóvenes y la misma oposición. La invitan las dos partes. Y bueno, es como estar con uno o con el otro, y por eso se lo preguntaba. No necesariamente tiene que ser así. Lo que pasa es que aceptar la invitación del gobierno sería aceptar la invitación del señalado, en este caso como el violador de derechos humanos. Y en tema diplomático también, pues es una línea muy delgada, ¿no le parece? No, yo creo que, bueno, yo tengo algunos años de experiencia, de trabajo, he sido ministra, he sido presidente de mi país, uno trabaja con muchos gobiernos, trabaja también y se entiende con personas de la sociedad civil, y yo creo que sería realmente
una interpretación muy errónea el pensar de que uno, si va por invitación de uno o por invitación de otro, va a tomar parte de manera poco adecuada o poco objetiva, ¿no? Yo soy una mujer convencida de la importancia de los derechos humanos y no es de la boca hacia afuera. Yo misma he tenido experiencias vinculadas a violaciones de derechos humanos en mi país durante la dictadura y soy muy comprometida con ello y por lo tanto yo creo que las personas debieran tener confianza de que si yo voy allá en condiciones en que pueda realizar mi tarea, sin duda. Por eso yo le decía, hay que ver en qué condiciones, lo voy a hacer de manera objetiva. Ya regresamos en un momento con más de esta entrevista con Michelle Bachelet, con Nicaragua. Claro, hablamos de Nicaragua. Le pregunté, ¿hay silencio internacional? Bachelet dice que la ONU quiere volver al país para evaluar la situación desde el terreno. Pero que si querían que volviéramos a Nicaragua era perfectamente posible, pero en condiciones de que la gente pudiera hacer su trabajo. Soy Yone Molinares en Washington. Somos CNN. Tengo que hacer la transición hacia un tema muy parecido, el cual usted también llamó la atención. Sin embargo, pareciera que la intensidad con la que se ha reaccionado en el caso de Nicaragua, del que le estoy hablando, no es la misma con la que se ha tratado el tema Venezuela. Cuando hablamos de la densidad poblacional de un país y del otro, pudiera ser incluso mucho más grave lo que está ocurriendo en Nicaragua por el número de víctimas, aunque la cifra varíe de acuerdo a quien le pregunte, en estas protestas también antigubernamentales y en las que también se ha denunciado por la misma Amnistía Internacional, casos documentados de tortura. ¿Qué dice usted al respecto de cómo se está tratando el tema de Nicaragua? Usted lo menciona en su primera locución como comisionada. Habla de Venezuela y habla de Nicaragua. Sin embargo, en el tema de Nicaragua parece que hay un silencio y menos coordinación a nivel internacional. ¿Qué opina usted acerca de eso? Bueno, la verdad es que, primero que nada, usted sabe que mi oficina, mi predecesor, dio a conocer el reporte de la misión que había ido a Nicaragua en el mes de agosto y luego de eso la misión debió salir de Nicaragua, pero igualmente se continúa con el monitoreo de las denuncias y la verificación de los datos y con un reporte, ¿no es verdad?, desde Panamá. En ambos casos es desde Panamá que se está haciendo todo el seguimiento. Ahora bien, en el mes de septiembre vino a Ginebra el ministro de Relaciones Exteriores, me señaló que ellos no habían expulsado la misión y que obviamente querían seguir en relación con la oficina. Yo le manifesté que nosotros igual íbamos a hacer desde el exterior el seguimiento de los casos, ¿no es verdad?, y los informes pertinentes, pero que si querían que volviéramos a Nicaragua era perfectamente posible, pero en condiciones de que la gente pudiera hacer su trabajo. Hemos recibido hace 3 semanas aproximadamente una carta señalando el interés de que la oficina, alguna misión técnica vuelva a Nicaragua, y nuestra jefa de la oficina regional en Panamá va en el mes de diciembre a relacionarse con las autoridades nicaragüenses para ver si las condiciones en las que nuestra gente pudiera volver a continuar en terreno trabajando son las adecuadas para hacer el trabajo o no. Si es, vamos a volver allá, vamos a tener contacto con todos los, tanto por supuesto siempre, como le decía, son con los familiares, con las víctimas, con las personas detenidas y claro, también con el gobierno sin duda, para poder tener un informe de nuevo, digamos, porque el anterior es del mes de agosto, o sea, de
desde abril hasta agosto, pues que efectivamente nos han llegado denuncias importantes de situaciones que están afectando a estudiantes, a personal médico, a líderes de la oposición, que varios han tenido que salir del país, etcétera. Entonces, en verdad, nosotros tenemos interés en volver, poder hacer un reporte en terreno, encontrarnos con las personas que sea necesario, porque creemos que este es también es una situación que nos preocupa. Ahora, del punto de vista de la comunidad internacional, ha habido cierta preocupación del tema, se ha conversado en distintas instancias de Naciones Unidas, pero sin duda son los miembros, los Estados miembros los que, desde el punto de vista de un pronunciamiento público, son quienes tienen que decir. Nosotros como oficina lo que hacemos como pronunciamiento público son los hechos que nosotros recibimos como denuncia o que al hacer el monitoreo del país levantamos como denuncia y como situaciones las cuales primero verificamos y luego que estén verificadas las podemos dar a conocer. Aquí hay el tema también importantísimo del éxodo masivo de venezolanos. De acuerdo a cifras de la misma Organización de las Naciones Unidas, serían alrededor de 2,3 millones de venezolanos. Esta es una crisis humanitaria en algunos países por la cantidad, por ejemplo, Colombia, la cantidad de venezolanos que ha recibido. Pero en el caso de Nicaragua, y le repito, el tema de la densidad poblacional es muy importante. En este mismo espacio, la vicepresidenta de Costa Rica nos dejó saber que había una problemática importante que estaba impactando precisamente al país por el número de nicaragüenses que estaban huyendo y refugiándose en Costa Rica, de alguna forma tratando de huir de la persecución que denuncian y pues de amenazas incluso de muerte. Incluso mismos defensores de derechos humanos que ahora están operando desde Costa Rica porque temen por su seguridad. ¿Están ustedes al tanto de esto y están haciendo algo al respecto? Bueno, efectivamente, yo tuve también ocasión en el mes de septiembre, durante la Asamblea General, de reunirme con la vicepresidenta de Costa Rica. Ella me manifestó toda la situación de migración, de alto flujo migratorio que están teniendo. Costa Rica siempre ha recibido un grupo importante nicaragüense, pero ahora ha sido un flujo infinitamente mayor y que eso sin duda le genera también problemas para cómo acogerlos adecuadamente, ¿no es verdad? Y sin duda también desde distintas partes nos han llegado las denuncias de líderes sociales o rurales que han sido que han recibido amenazas y por lo tanto han debido irse del país. Y son temas que nosotros, como le digo, estamos siguiendo. El hecho de que no estemos físicamente en un país no quiere decir que no hagamos nuestra tarea, y nuestra tarea es justamente recibir todas esas informaciones y entregarlas, tenerlas, hacer reportes públicos cuando estas al cabo de un cierto tiempo. Nosotros estamos no solo conscientes, sino que trabajando en este momento desde fuera de Nicaragua, desde Panamá. Hoy día la tecnología permite contactos telefónicos, en fin, WhatsApp, distintas formas para que las personas nos hagan llegar a nosotros, a nuestras oficinas, sean estas regionales o en otros casos oficinas de país, toda la información correspondiente. Yo creo que la región está viviendo un momento bien complejo. Por un lado tenemos la oficina del Alto Comisionado de Refugiados, señalaba la semana pasada que ya serían 3 millones de venezolanos yendo a distintas partes hacia el sur, ¿no es verdad?, hacia Brasil, Colombia, pero hasta Chile han llegado. Después desde Nicaragua y también al Caribe, desde Nicaragua hacia Costa Rica, y algunos después continúan viajes hacia otros lados. Tenemos el grupo de migrantes que van hacia Estados Unidos y que también es una problemática que nos preocupa tremendamente, ¿no es verdad?, con la intención de que sean detenidos por fuerzas armadas ahí, o que tengan procedimientos de altísima demora para aquellas personas que están pidiendo refugio. Y en ese sentido nos parece muy buena los anuncios hechos por el futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
de abrir una posibilidad de desarrollar el sur de México más fuertemente desde el punto de vista social y económico, y también de tener entonces la posibilidad de que crezca la economía y crezcan trabajos que también puedan estos centroamericanos, digamos, poder quedarse en México como una alternativa posible. Estamos cada una de estas situaciones siguiéndola paso a paso. Tenemos nuestra gente en terreno. Allá tenemos una oficina en México, una oficina grande, pero también se han desplazado a Tijuana, a otros lados, para mirar cómo los derechos de los migrantes están siendo respetados. Hay algunos casos de personas que han sido repatriadas supuestamente voluntariamente, bajo la promesa en sus países de origen de generar planes de trabajo, reinserciones, lo que no ha estado pasando todavía. Entonces estamos muy preocupados de eso. Nos parece bien que el gobierno mexicano a partir del 1 de diciembre diga que va a luchar contra la pobreza, que va a generar más oportunidades para mexicanos, por cierto, esencialmente, pero que también va a haber un espacio para los migrantes. Y creo que es el mismo tipo de situaciones que ha hecho que mucha gente migre. El tema de la pobreza, el tema de la inseguridad, la violencia, ¿no? Entonces, a mí me parece, en general, cuando vemos el tema de las migraciones, y ahora en Marruecos, el 10 de diciembre va a haber este pacto global por las migraciones, que esperamos cuente con una alta asistencia, donde yo también voy a asistir, porque además es el día del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que realmente se pueda también seguir trabajando sobre las causas de fondo que motiva que la gente tenga que emigrar, sea esto el cambio climático y todas sus consecuencias, sea esto crisis políticas, crisis humanitarias, cualquiera que sean las razones porque la gente migra. Esto ha sido la historia de la humanidad. Siempre la gente ha migrado buscando mejores oportunidades, más derechos, más posibilidades para su familia. Ojalá todos los países hicieran más en eso para que las personas no tuvieran que verse obligadas a migrar. Al regresar hablamos de las caravanas de inmigrantes centroamericanos, en su mayoría hondureños. ¿Por qué tanta xenofobia? ¿Por qué criminalizar a estos grupos? Después de la pausa, la opinión de Michelle Bachelet, la máxima autoridad en materia de derechos humanos de la comunidad internacional. En algunos lugares, como hemos visto en Tijuana, en la prensa, con una actitud antimigrante, que uno se pregunta por qué esa actitud tan discriminatoria, tan xenofóbica. Para analizar. Ser veraz. La situación se volvió muy tensa a nivel, le voy a decir, no le digo continental, pero sí por lo menos con 5 países, por las presiones que el gobierno del presidente Donald Trump ejerció sobre los mismos, amenazando con cortar las ayudas económicas a Honduras, El Salvador, Guatemala, incluso poniendo sobre la mesa la posibilidad de que se cancelara el acuerdo, el tratado comercial con México, si no se llegara a detener a estos migrantes. Y ayer veíamos que alrededor de 500 personas trataban de saltar la barda limítrofe en Tijuana y trataban de romper el cerco policial. Hubo reacción por parte de las fuerzas de seguridad, gases lacrimógenos, vaya, escenarios terribles. Yo quisiera preguntarle a usted, en términos de derechos humanos, ¿cómo califica el manejo que le han dado a esta situación pues los mismos países involucrados, ¿no? Honduras, Guatemala, México y de Estados Unidos hablamos en un momento, pero ¿cómo califica en términos de derechos humanos cómo se ha manejado el tema de esta caravana de migrantes, miles de ellos, tratando de llegar a la frontera de Estados Unidos? ¿Cree que se le ha dado el manejo correcto? A ver, desde el punto de vista de las personas tienen libertad de movimiento. Si las personas quieren irse a otro país, bueno, tienen derecho a eso. Ahora bien, lo que le ha pasado a muchos países, sobre todo los países anfitriones que han recibido en su trayecto a la caravana, es que han tenido que asumir una situación de esta naturaleza, no siempre con todas las condiciones, vale decir, una buena capacidad de albergue, ¿no es verdad?, donde las personas puedan dormir con las mínimas condiciones de dignidad,
en general eso es difícil cuando a uno le llegan 3.000 personas, no es verdad, es distinto cuando llegan 20 personas, es mucho más fácil. Entonces, claro, aquí ha habido situaciones que no son las deseables, personas durmiendo en la calle, ¿no? Alimentándose prácticamente casi con nada, gente muy desesperada, con hambre, con susto, y por lo tanto eso es algo que nuestra oficina ha estado ahí tratando de reportar. Pero por otro lado, en algunos lugares, como hemos visto en Tijuana, en la prensa, con una actitud antimigrante, que uno se pregunta por qué esa actitud tan discriminatoria, tan xenofóbica de qué sé yo, de latinoamericanos, de vecinos, ¿no? Tan poco acogedora, y creo que en eso todos los líderes de distintos niveles tienen la responsabilidad de llamar, ¿no es verdad?, a utilizar un lenguaje tranquilo, moderado, donde los migrantes son bien recibidos, son personas que están sufriendo y que requieren de un conjunto de derechos personales y colectivos, digamos, que sean respetados. Sí. Y yo creo que eso es la actitud que debieran tener los gobernantes, los líderes locales, los alcaldes o alcaldesas. Y lamentablemente uno no siempre ve eso, y eso hace que se generen, que haya como licencia para la violencia, como licencia para atacar el hecho de que una caravana de migrantes vaya pasando por la ciudad. Sin duda es que en la medida que esto no se asuma con seriedad, es muy posible y muy riesgoso de que haya situaciones que vamos a lamentar, porque el día 20 de noviembre se sacó un memorándum presidencial, una decisión presidencial de hacer uso de las Fuerzas Armadas, incluso para proteger a las patrullas de frontera. Incluso se dice la posibilidad de usar el uso de la fuerza y de la fuerza letal en caso de que corriera peligro algunas personas de las patrullas de Estados Unidos. Ahora, eso es súper complejo y es súper grave, porque si se llega a producir, yo creo que vamos a tener situaciones muy dramáticas que lamentar. Y esa era la siguiente pregunta. ¿Qué opina acerca de no solamente las políticas migratorias, que al final de cuentas son decisión de un país, pero la retórica de Donald Trump, tan reciente como el día de hoy, de nueva cuenta vuelve a criminalizar a los migrantes, generalizando, diciendo que se trata de criminales de sangre fría que están tratando de invadir o de entrar a los Estados Unidos? ¿Qué opina acerca de esta retórica que estaría criminalizando y poniendo en riesgo, como usted lo sabe, a muchas mujeres, a muchos niños y niñas que están en esta caravana y al mismo tiempo a personas de la tercera edad? ¿Qué opina acerca de esta retórica del presidente Trump? A ver, mire, yo lo que quiero decirles es que a mí me parece que la gente, las personas, debieran ver las imágenes, debieran mirar de lo que estamos hablando. Justamente esa caravana lo que representa es personas que han sufrido mucho y que ven en Estados Unidos un mejor porvenir. Y no me voy a meter en las políticas migratorias, eso es una decisión por un lado de los países, pero también hay, sí, con acuerdos internacionales que hacen de que los derechos humanos de los migrantes tienen que ser respetados. Lo que me parece que cuando uno ve a esos niños, cuando uno veía a esos niños llorando o con hambre o con frío, la verdad es que ahí estamos hablando de seres humanos que tienen sus sueños, el poder tener un lugar mejor, el que su dignidad sea respetada, y eso es lo que tiene que predominar. Y yo creo que esos son los valores que uno tiene que hacer funcionar. Está bien, las instituciones pueden funcionar, las personas pedirán refugio, eso es así, y habrá instituciones que espero respondan con el tiempo adecuado, porque para personas estar viviendo a la intemperie, en condiciones muy dramáticas, en verdad que es algo que uno no quisiera ni para sus hijos ni para sus nietos. Me imagino que uno siempre debería pensar cuando está en este tipo de situaciones, ¿qué pasaría si fuera alguien de mi familia? ¿Qué pasaría si fuera alguien conocido, alguno de mis amigos? Y no pensar que está al frente de personas que no lo son, ni narcotraficantes, ni criminales, ni violadores, como se ha dicho, de personas, ¿no es verdad? Entonces,
por un lado hay que saber que este tipo de situaciones tienen consecuencias muy complejas. Hay riesgos que están pasando esos migrantes en su trayectoria y son seres humanos, y eso por favor no lo perdamos nunca de vista. Y yo sé que se tiene que ir, no puedo, me ha faltado muchos temas, obviamente por cuestiones de tiempo. Tendremos otra oportunidad, Fernando, en otro momento, ¿no? Claro, claro que sí, pero no me puedo ir sin preguntarle acerca del pueblo mapuche, el asesinato por parte de carabineros de Camilo Catrillanca el 14 de noviembre de 2018, algo que ya había ocurrido, que usted sabe de qué le estoy hablando, y le pregunto si es la gran deuda que aún tiene, no la alta comisionada, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, con el pueblo chileno. No, yo cuando fui presidenta pasé leyes de mejorar las condiciones, programas económicos, pedí perdón a nombre del Estado de Chile por toda una historia, no es verdad, una historia de discriminación, de injusticia con el pueblo chileno, pero sin duda cada hecho nuevo como este, dramático, yo espero que se haga lo que las autoridades han señalado, lo que los distintos estados han señalado, que es una investigación profunda, donde se puedan descubrir los responsables y estos sean llevados a la justicia, que es lo que por lo demás en Chile, cada vez que ha pasado alguna situación donde ha habido un abuso de la fuerza o un asesinato o cualquier condición, es lo que se ha hecho porque las instituciones funcionan. Esperamos que las instituciones funcionen en Chile para que su familia y el pueblo de Chile sepa la verdad de los hechos y haya justicia. Situaciones similares, Matías Catrileo en 2008, Jaime Mendoza Coggio en 2009, durante el mandato. ¿Qué falla? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Por qué se llega a esto, desgraciadamente, en el tema del pueblo mapuche en Chile? ¿Qué cree que ha fallado? Yo creo que hay distintas situaciones. Por un lado es que políticas de desarrollo no siempre han llegado a los territorios de la Araucanía y otras regiones, de manera de que el pueblo mapuche pudiera salir de la pobreza en que muchas familias estaban. Ahora bien, yo quiero decir que hoy día los muchachos pueden estudiar en la universidad gratis, gracias a leyes que pasamos de educación, hay más oportunidades, pero todavía hay una situación de no iguales derechos en la práctica, ¿no? Formales sí, verbales sí, de iguales derechos. Y por lo tanto lo que corresponde, sin duda, es que se siga avanzando. En los casos de violencia, bueno, tiene que investigarse, tiene que haber justicia, y eso ha sido siempre así en la historia de nuestro país. Y en el caso de la situación del pueblo mapuche, no es solo un problema de violencia, también hay problemas de desarrollo, hay buenas intenciones, hay leyes, pero tienen que implementarse y lograr salir de esta gran situación. Cada gobierno democrático ha hecho comisiones, se han trabajado, se han hecho diagnósticos y se han hecho leyes, y también se han corregido leyes que aumentaban la discriminación. Pero todavía yo creo que hay que seguir avanzando con mucha más fuerza para que el pueblo mapuche de verdad sienta respetado, su identidad cultural sea respetada y pueda desarrollarse como cada uno de quienes viven en Chile. Sé que tiene la agenda comprometida ya y me ha regalado unos minutos extras. Sí. Quiero agradecerle mucho esta deferencia. Sí. Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, además alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos desde Ginebra, por esta entrevista. Mil gracias, comisionada, y que tenga un excelente día y que tengamos una segunda oportunidad. Muy amable. Muy bien, Fernando. Hasta luego, que esté muy bien. Y saludo a todos quienes ven el programa. Pues ahí está, es mi entrevista con Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos en la ONU, expresidenta de Chile. Vamos a hacer una pausa, voy a regresar con más de conclusiones porque queremos darle un toque a la situación en la frontera, precisamente en Tijuana. ¿Qué es lo que está pasando esta noche y qué pasa o qué dicen de lo que pasó el fin de semana? Regresamos con eso. Los 20 dirigentes.
Soy José Antonio Montenegro en Nueva York. Somos CNN. Empezaron a tirar bombas lacrimógenas y hirieron a un periodista en la cabeza. Empezaron a lanzar bombas, estaban los policías, los camarógrafos, todos ahí. Nosotros no vamos a permitir por ningún motivo que aquí hasta Tijuana, que es una Tijuana muy generosa, vengan e invadan de una manera que no se vale como lo están haciendo. Se molestaron los gringos porque estábamos tocando ahí las bardas. Se activó una alarma y nos empezaron a tirar gas. Parecía que estamos en una zona de guerra. La verdad que a eso venimos a hacer presión, va, pero para ver si nos pueden dar el paso para Estados Unidos. Pues mire, ahí están las imágenes y los sonidos, explican mucho más fácil cualquier cosa que yo le podría decir lo que ocurrió el fin de semana. Nuestro equipo de producción hace un gran trabajo llevándole esto que es lo real, ¿no? Aquí no hay dudas, no es interpretaciones, sino imágenes y hechos concretos. Ahora, ¿cómo amanece, después de todo esto que vio, cómo amanece este lunes y cómo se ha vivido la jornada después de lo que ocurrió en la frontera? ¿Cuál es el ánimo entre los migrantes y los ciudadanos en Tijuana? Gonzalo Alvarado está en vivo, desde allá precisamente desde Tijuana, en la frontera entre México y Estados Unidos. Gonzalo Alvarado, te saludo, buenas noches, y la pregunta obligada, porque ya hay un cierto ánimo, pues definido también por el mismo gobierno, en este caso funcionario, el alcalde de Tijuana, en una postura en la que ha llamado al gobierno federal a buscar el apoyo. Los mismos tijuanenses empiezan a sentirse incómodos y apretados, pero por el otro lado, los migrantes centroamericanos parece no ceden. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo amanecen las cosas? Gonzalo, ¿qué has podido hablar con la gente que se encuentra, pues veo a tus espaldas, me imagino que son migrantes que vivieron lo que pasó ayer? Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, a más de 24 horas después de haber vivido una situación caótica aquí en el puerto de entrada de San Isidro, como tú ya bien lo señalabas y como las imágenes que acabamos de ver, se vivieron momentos muy caóticos, pero ahora se respira un ambiente un poquito más tranquilo, más calmado. Conversando con algunos migrantes centroamericanos, muchos dicen que están analizando la situación, evaluando lo que sucedió ayer. Algunos dicen que van a volver a intentar posiblemente este próximo sábado, dicen, pero van a estar a la espera de ver qué dice el resto del grupo. Al mismo tiempo, Fernando, hemos visto cómo un gran número de personas centroamericanas están voluntariamente decidiendo regresar hacia a sus países de origen. Tenemos a la Organización Internacional de Migración de la ONU aquí ayudando a estos migrantes a hacer el trámite para deportarlos o mejor dicho, para regresarlos a sus países de origen. Ese es el ambiente que estamos viendo por ahora. Como tú bien dices, el alcalde de aquí de Tijuana, Juan Manuel Gastelum Buenrostro, quien en repetidas ocasiones ha dicho que no invertirá los impuestos de los tijuanenses en esta caravana. Bueno, ahora dice que reprueba las acciones del gobierno de Estados Unidos el haber lanzado gases lacrimógenos y al mismo tiempo balas de goma hacia la caravana de migrantes, y también arremete en contra de los organizadores de esas caravanas. Si te parece bien, vamos a escuchar lo que dijo el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum Buenrostro. Son acciones sumamente desafortunadas. Por una parte, aquellos que intentan cruzar sin observar la normatividad, y por otra parte, el uso de gases lacrimógenos, al parecer balas de plástico, de hule, por parte de los Estados Unidos. Pero aquí lo más criticable y lo más doloroso
es que los líderes de la caravana provoquen que los padres y las madres de familia expongan a sus hijos a estas atrocidades. Esto no es otra cosa más que una corresponsabilidad penal, inclusive, de esas personas que están liderando la caravana. El solo hecho de decirles, cruzan el río y ya están en Estados Unidos, es una falacia y además es un acto de mala fe. No hagas eso a un ser humano, no se vale. Bueno, Fernando, así las cosas con el sentir del alcalde de Tijuana y vamos a estar aquí monitoreando muy de cerca lo que ocurra con la caravana de migrantes, Fernando. Estamos al pendiente, con cuidado. Gonzalo Alvarado, nuestro enviado especial allá en Tijuana, en la frontera con los Estados Unidos. Gracias, Gonzalo. Voy a hacer una pausa. Regreso un momento aquí a concluir.